Buen día, en el siguiente video tutorial vamos a hablar de los discos duros. Vamos a continuación. Los discos duros son medios de almacenamiento donde almacenamos información digital. Aquí almacenamos documentos, imágenes, música, videos, sistema operativo. En la actualidad existen los discos duros de estado sólido, SSD, que son más veloces que los discos duros tradicionales. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Nos quiere decir que los discos duros sirven para almacenar documentos, imágenes, música, videos, para instalar el sistema operativo, ¿no? Y en la actualidad se encuentran los discos duros, ¿no? Los SSD sólidos, que son más veloces que los tradicionales, ¿no? En este caso tenemos en la imagen los tradicionales y los modernos, ¿no? En este caso, los tradicionales son los discos duros más conocidos como la tecnología PATA, ¿no? O HDD, ¿no? En este caso, tecnología PATA, ¿no? Los discos duros tradicionales y los discos duros modernos, la tecnología SSD o tecnologías de estado sólido, ¿no? O la tecnología SATA, ¿no? Discos duros SATA. En este caso, ¿qué se diferencia en los tradicionales y los modernos? En este caso, la diferencia de los discos duros tradicionales a los modernos es que los discos duros tradicionales tenían menos capacidad de almacenamiento de datos también, ¿no? Y los discos duros modernos tienen más capacidad de almacenamiento de datos. También tenía diferencia en la estructura, ¿no? En la estructura, cómo estaba compuesto el disco duro, ¿no? En su tarjeta de estructura, ¿no? Cómo era el disco duro tradicional y el disco duro moderno. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que dice la tecnología SATA, ¿no? Y el tipo de marca, que puede ser la tecnología Seagate, ¿no? El disco duro Seagate, que es tradicional, ¿no? El tipo de marca conocida. Y la velocidad, ¿no? De 7200 RPM, ¿no? En este caso la velocidad del disco duro. Y la capacidad del disco duro, que puede ser la capacidad de 1 tera, en este caso del disco duro. Pero nosotros también sabemos que ahora actualmente existen los discos duros externos, ¿no? Que pueden ser de 1 tera o de 2 terabits, ¿no? De 2 terabits, en este caso, discos duros con alta capacidad de almacenamiento. Pero en este caso estamos hablando de lo que es el disco duro de tecnología interna, ¿no? Lo que va conectado, ensamblado en la placa, en la memory, ¿no? En este caso en el case, ¿no? En este caso los discos duros tradicionales y los discos duros modernos. Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver, ¿no? Dos discos duros, sus entradas, ¿no? Y en qué se diferencian el disco duro tradicional y el disco duro moderno. En este caso la tecnología HDD y la tecnología SSD o disco duro de estado sólido, ¿no? En este caso más conocido como disco duro de tecnología SATA y disco duro de tecnología PATA, ¿no? O HDD, disco duro tradicional o antiguo en este caso, ¿no? En este caso vamos a continuación a pasar al video de práctica. Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuando con el video tutorial, en este caso ya vamos a ver los casos prácticos. En este caso vamos a ver los dos discos duros, ¿no? Los dos discos duros, en este caso la tecnología SATA y la tecnología PATA. En la actualidad la tecnología PATA ya no se utiliza, ya es una tecnología antigua, ¿no? Se está utilizando actualmente lo que es la tecnología SATA para los discos duros. Vamos a continuación. Aquí tenemos dos discos duros, en este caso un disco duro moderno y un disco duro antiguo, un disco duro de tecnología SATA y un disco duro de tecnología PATA. Ahora, ¿cómo diferenciamos cuál es el disco duro moderno y un disco duro antiguo? En este caso, para diferenciar cuál es un disco duro moderno, tenemos que ver la capacidad de almacenamiento del disco duro. En este caso es de 500 GB de marca Seagate y el número de serie, ¿no? En este caso, este es el disco duro moderno, ¿no? Porque tiene más alta capacidad de almacenamiento de información. Porque actualmente los discos duros modernos tienen almacenamiento de información de 1 tera a 2 teras. Y los discos duros antiguos, como este de acá, tenían poca capacidad de almacenamiento de información. En este caso, por ejemplo, disco duro es una Barracuda 7200.7 con 40 GB de almacenamiento. Tiene muy poca capacidad de almacenamiento de información, ¿no? Este disco duro. En este caso, este es el disco duro antiguo. Pero para salir de las dudas, ¿cuál es el método correcto, se podría decir? O el método total, ¿no? O el método que define ya totalmente cómo saber cuál es un disco duro antiguo o moderno. Es dando la parte posterior del disco duro, ¿no? Volteando los discos duros y ver el tipo de entrada, ¿no? El tipo de entrada y el tipo de tarjeta, por ejemplo, son distintos. El disco duro moderno y el disco duro antiguo es moderno. La entrada es diferente, también es distinta, miren. La entrada del disco duro es distinta. En este caso, por ejemplo, vemos la alimentación del disco duro,
y la entrada del SATA, ¿no? Donde es el cable de alimentación o datos del SATA. Y por ejemplo en el disco duro antiguo podemos ver que su entrada de alimentación es distinta al disco duro moderno y tiene una entrada distinta. Miren, el famoso cable de faja, ¿no? Del disco duro antiguo y los famosos jumper, el famoso jumper del disco. Miren, podemos ver el famoso jumper. ¿Para qué servía este jumper? Servía para lo que es el sistema operativo de forma maestra o el sistema operativo esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno era el sistema operativo donde instalábamos de forma maestra, o sea, era el disco duro principal, y esclavo quiere decir el disco duro donde nosotros almacenamos la información, ¿no? Solamente almacenamos esa información y no tenía el sistema operativo, en este caso, en lo que es el disco duro antiguo. Y en los discos duros modernos esa tecnología ha quedado ya atrás, porque baste con nosotros instalar el sistema operativo en un disco duro y poner más discos duros en nuestro case, o ingresar más discos duros en nuestro case, o instalar otro disco duro en nuestro case, automáticamente lo detecta y nosotros lo habilitamos y lo configuramos las particiones de disco duro en este caso, y tendríamos más particiones como la D, como la E, como la F, ¿no? Sin necesidad de estar utilizando el famoso jumper. Acá en el disco duro antiguo, si pueden apreciar, acá, esto de acá se movía, este pin se movía, se llamaba el jumper, se hacía jumpeo para cambiar la posición de entrada de acá. Si pueden apreciar de acá, se sacaba con una pinza y se ponía, ¿no? Se corría acá el segundo ítem, ¿no? El segundo pin o el tercer pin, ¿no? En este caso para poner de forma esclavo, ¿no? Aquí está de forma maestra, donde se instalaba el sistema operativo, porque si lo ponía en el segundo y el tercero no podía instalar el sistema operativo de forma maestra o instalar el sistema operativo propiamente dicho, ¿no? En este caso, esa es la forma principal de saber cuál es un disco duro SATA y cuál es un disco duro PATA. Bueno, fue todo por hoy en este video tutorial. Espero haya sido de su agrado. Será hasta un próximo video. Bye.